Víctor Becker es exdirector del INDEC y uno de los hombres de mayor prestigio y que más conoce de estadísticas públicas. Y que está en una cruzada desde hace ya un buen tiempo con algunos de sus pares de hace algún tiempo para que finalmente en las plataformas de los candidatos se estipule la normalización del INDEC acorde a determinados parámetros internacionales y que eso ya no sea una materia de discusión y que quizás en un futuro mediato volvamos a tener un sistema de estadística que nos permita establecer un termómetro para saber si tenemos fiebre o no. No el qué me parece, el qué dirán o cualquiera dice cualquier cosa y todo puede ser eventualmente válido. Víctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Paulino. Gusto de saludarlo. No tiene una tarea chiquita, digamos. ¿Ya convencieron a varios de los candidatos? ¿Lo van a hacer firmar algún documento o todavía eso está verde? No, la mayoría de los candidatos ha respondido positivamente. En realidad lo único que falta es acordar con las agendas respectivas para realizar el acto formal de la firma, pero prácticamente la mayoría por lo menos coincide con lo que hemos planteado, que además no es nuevo, porque nosotros hemos estado trabajando en el 2010 con todos los bloques de la oposición y en aquel momento se logró consensuar un proyecto que luego el oficialismo logró bloquear que se pudiera tratar en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, en realidad, lo que nosotros le hemos estado pidiendo a los candidatos es que ratifiquen lo que en su momento sus respectivos bloques habían acordado en el 2010. El único que en ese momento no existía era el Frente Renovador, pero precisamente el Frente Renovador, una de sus primeras iniciativas cuando su bloque asumió luego de las últimas elecciones, fue presentar un proyecto muy similar, en un 95% similar al que se había consensuado en aquel momento. Por lo tanto, digamos, no creo que haya mayor inconveniente y todos los candidatos, por lo menos del arco opositor, deberían firmar este acta que le hemos propuesto con una cantidad de principios que consideramos son básicos para la reconstrucción del organismo de estadísticas y que estaban contemplados precisamente en aquel proyecto del 2010 que habíamos trabajado conjuntamente con los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados y donde jugó un papel muy importante una compañera nuestra, lamentablemente fallecida, Lucía Vera, razón por la cual se ha decidido en su momento, en honor a ella y a la lucha que ella libró junto con nosotros, denominar a nuestro movimiento con su nombre. O sea que Becker, usted aspira a juntar y reunir quizás en una foto a Cobos, a Wiener, a Macri, a Massa, a Pino Solanas, Carrió, eventualmente Sanz, naturalmente, y en consecuencia en esa foto que todos digan, miren, cualquiera de nosotros que gane, el INDEC va camino a hacer esto y nos comprometemos a que nuestros bloques parlamentarios aprueben. Bueno, no sé si el objetivo de las fotos se puede lograr. Nos conformamos con tener una foto de cada uno por separado firmando el compromiso y comprometiéndose a partir del momento en que eventualmente sean electos, pongan en marcha dicho compromiso. Correcto. Becker, hoy el INDEC va a dar a conocer la inflación, va a haber un nuevo abrazo de los trabajadores pidiendo por la normalización, como habitualmente ocurre. Ayer se conoció el índice promedio de las consultoras privadas que releva el Congreso, marcó 2,48, estableció un aumento del 41% y un poquito más punta a punta, septiembre con septiembre. Tenemos un acumulado de más del 30% en el año. Es decir, estamos frente a la inflación, según esa ponderación media, insisto, de 8 consultoras privadas, más alta de los últimos 23 años, solo asimilable al año 91, la perspectiva, digamos, del año 91. ¿Ese es el escenario? Sí, yo creo que no hay mucha duda, podemos discutir si es un punto más, un punto menos, pero estamos en una inflación que amenaza terminar el año en el orden del 40%. De todas maneras, por eso yo creo, y usted ya me lo ha escuchado decir muchas veces, el problema no es discutir precisamente en este momento si el índice es 40, es 38 o es 42, sino básicamente qué medidas se adoptan para eliminar este flagelo. Y yo creo que exitosamente, en alguna medida, la intervención al INDEC lo que ha logrado es sustituir la discusión de qué hay que hacer con la inflación con la discusión sobre cuánto es la inflación. Creo que hoy en día no hay ninguna duda y cualquiera
que tiene que realizar gastos mes a mes, se da cuenta que la inflación en los últimos meses está en el orden por arriba del 2% y esto anualizado nos va a terminar dando alrededor del 40%. Creo que el problema básico aquí es qué se hace para bajar la inflación, que es el impuesto más regresivo que existe. Este gobierno ha elegido precisamente financiarse con el impuesto inflacionario. Yo estoy sacando un libro en los próximos días que justamente plantea de que la intervención al INDEC no fue casual, fue producto de la decisión que en ese momento se tomó de utilizar el impuesto inflacionario como una de las principales fuentes de financiamiento, y ese impuesto es el más regresivo porque recae fundamentalmente sobre los sectores de menores recursos. ¿Cómo se va a llamar el libro, Becker? Basta de fracasos. O sea que ya es una definición del contenido y que tiene que ver con una crítica, muy crítica y aguda mirada respecto a estos últimos 7 años, en particular 8 de intervención, ¿verdad? Sí, digamos, no tiene que ver básicamente con el INDEC, sino con toda la política económica, y básicamente lo que trata es de plantear qué hay que hacer a partir del 2016 para terminar con el ciclo de fracasos que lamentablemente arrastra la política económica en la Argentina. No tiene mucha expectativa en Kicillof, por lo que escucho. Bueno, yo creo que la política económica actual está afectada por lo que yo llamo el mal de la triple I: ideología, ignorancia e incompetencia. Ideología porque hay una idea de que hay que volver a formas precapitalistas, y por lo tanto, digamos, el modelo que hay es un modelo de destrucción de las instituciones del capitalismo de mercado para sustituirlas por un régimen que le da un papel predominante a instituciones que lo eran en la época feudal. Ignorancia porque además creo que hay un gran desconocimiento de cómo funciona una economía compleja como es la economía argentina actual, e incompetencia porque creo que los instrumentos que se utilizan generalmente se hace mal, y esto se traduce en que cada vez que se toma una medida, esta produce efectos que la propia conducción económica no esperaba y obliga a tomar otra medida correctiva de la anterior, y así sucesivamente. Un ejemplo bastante a la vista es el del cepo cambiario, que desató toda una serie de consecuencias que ahora son las que se tratan de corregir con otras medidas que seguramente van a generar otros efectos indeseados. Ahí estaba Víctor Becker, el ex director del INDEC.